Perdona, déjame le pregunto. Ay, cabrón, casi me caí. Gracias. No te caigas, Dalila, por favor. Me ando cayendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de Un día con papá y Dada, lo cual nos emociona muchísimo. Contar con el autor, con José Ignacio Valenzuela, el Chascas, a quienes ustedes conocen muy bien. Y por favor, pues un aplauso. Gracias. Y también les quiero presentar a Alejandro Serratos, que nos acompaña para esta charla. Les voy a platicar. Claro que sí. Les cuento un poquito de los dos. Bueno, José Ignacio Valenzuela es un destacado escritor chileno con contribuciones al cine, literatura, televisión y teatro. Fue nombrado por la revista About.com de The New York Times como uno de los 10 mejores escritores de América Latina. Su obra incluye más de 25 libros publicados, entre ellos la trilogía del mal amor, El filo de tu piel, Mi abuela la loca, Gente como yo y Cuando nadie te ve. Por cierto, su obra está aquí a la venta. En el caso de la película Miente, que escribió, fue seleccionada por Puerto Rico para los premios Oscar en 2008 como Mejor Película Extranjera. En 1999 ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes por su guión Los pioneros del fin del mundo. Y pues bueno, para que también en Netflix ahora mismo no se pierdan, chicos, pueden ver Quién mató a Sara y Las hermanas Guerra. Así que pues un aplauso nuevamente a José Ignacio. Y también les quiero platicar sobre Alejandro Serratos. Él es originario de aquí de Guadalajara, estudió diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara, es fundador del Taller México, un estudio de creatividad y diseño que se ha convertido pues en un núcleo de 6 empresas más. Este núcleo alrededor del taller se ha expandido más allá del trabajo creativo, lo integran principalmente Taller Ciudad, una asociación civil cuya finalidad es la protección del patrimonio, la cultura emergente y la diversidad sexual. Alejandro ha construido su imagen pues como artista LGBTQI+, por su interés tiene muchísimo interés en impulso a la comunidad. Su trabajo está enfocado en el rescate del patrimonio y la construcción de una ciudad mucho más plural e incluyente. Así que muchas gracias. Y pues bueno, yo les cuento poquitito para darles la palabra a ellos, pero bueno, solo contarles que Un día con papá y Dada es una carta de amor que José Ignacio Valenzuela escribió inspirándose pues en su propia familia, en su pareja y en su pequeña hija Leonora. Pues cuéntanos, querido José Ignacio, ¿cómo surge justo la idea de crear este libro? A ver, primero que todo, bueno, muchas gracias. Es tan emocionante siempre venir a la FIL. Llevo, no sé, más de 10 años viniendo a la FIL y me encanta ver que se van repitiendo las caras a lo largo de los años. Es muy emocionante eso. Todos más jóvenes, excepto yo que cada vez estoy más viejo, pero es muy emocionante. Un día con papá y Dada, obviamente es un libro que no podía no escribir. Si yo fuese pintor, obviamente habría pintado un retrato de mi familia en algún momento de arrebato, de felicidad. Si yo fuese músico, habría compuesto una canción, pero como soy solamente un escritor, pues no me quedó más remedio que escribir un texto sobre mi familia por varias razones. La primera, porque cuando mi hija empezó a demostrar interés por los libros y me aproveché yo de eso para empezar a mostrarle el mundo a través de los libros, me di cuenta que no había prácticamente libros sobre familias diversas, no solamente de papás, de dos papás o de dos mamás, sino que no había mucha literatura sobre familias diversas que somos la mayoría de las familias en la sociedad. Las familias de una mamá con un hijo solo, o un papá con un hijo, o una abuela criando nietos, o un tío, o dos hermanos solos viviendo juntos, o dos amigos juntos, o un señor con 3 perros, que también es una familia. No había, y mucho menos en español. Por lo tanto, decidí hacer ese libro como una suerte de contribución a un banco de datos de material para la familia. Pero por otro lado, también decidí que quería hacer este libro porque yo tengo la fantasía de que, no sé, en 40, 50 años más, cuando yo esté muerto, cuando mi marido esté muerto, cuando Ofelia, la perrita que aparece en el libro, esté muerta, y mi hija tenga 55 años, tome este libro y lo vea como quien ve una foto familiar de un momento muy feliz de nuestra vida, y a través del texto, yo espero, que ella pueda rescatar
ese amor tan enorme y desconmensurable que teníamos sus dos padres por ella. De ahí un poco nace el libro y también para mostrar un cliché, que es un cliché y que yo como escritor le he huido a los clichés toda la vida y estoy convertido en un cliché con patas en esta época de mi vida, que amor es amor. Y yo me empecé a dar cuenta que efectivamente esta frase que suena tan cliché, amor es amor, es muy cierta porque mi marido y yo tenemos las maneras más opuestas del mundo de ser padre. Yo soy el neurótico, el aburrido, el que anda persiguiéndola todo el día, que son las 6:45, estás pasada 3 minutos para el almuerzo, te lavaste, a ver, muéstrame los dientes, a ver, la muela de atrás, abre la boca. Si vas a salir, por favor, ponte el bloqueador solar y el antimosquito, porque después no te quiero con la roncha. A ver, ven para acá que el pelo recoge los juguetes. Yo soy ese. Y mi marido, pues, es Sinbad, es Aladino, es de pronto un payaso, convierte el tapete que tenemos para no matarnos cuando salimos de la ducha en una alfombra mágica en el que vuelan todas las mañanas al baño. Convierte a la perra en un dinosaurio para que juntos alimenten el dinosaurio. Y somos muy distintos en nuestra manera de ejercer la paternidad. Pero yo me empecé a dar cuenta, cuando Leonora tenía unos 9 meses más o menos, que nosotros la poníamos en la cuna, le dábamos un beso cada uno en el cachete gordito que tenía en esa época, y ella, por alguna razón, empezó a agradecernos ese beso con un cariñito. Nos daba un cariño a cada uno en el cachete respectivo. Y me llamó mucho la atención que ella nos diera a los dos, tan distintos padres, el mismo cariño, o sea, el mismo gesto. La misma manifestación. La misma manifestación. Yo dije, pues mira, ella recibe de la misma manera entonces esta neurosis mía, cariñosa y amorosa, como recibe el amor, fantasía lúdica, etcétera, de mi marido. Para ella es el mismo amor. Y un poco ese fue el concepto que yo trabajé durante varios años para poder aterrizarlo en algo muy concreto, como es Un día con papá y dada. En el fondo, venga de donde venga el amor, o cómo se manifiesta el amor, o cómo se explicita el amor, o cómo se diga el amor, o cómo se vive el amor, lo recibimos todos de la misma manera. Y eso es lo que cada día me llama más la atención, que haya gente que no lo termine de entender, que finalmente el amor se manifieste como se manifieste, responde, me imagino yo, a los mismos principios. La musculatura del alma del amor es la misma, siempre. Así es, qué interesante. Y bueno, pues seguramente ustedes están enterados, si no, aquí les platicamos. Ambos, Alejandro también es papá de un niño precioso que se llama Darío, Chascas de una niña que se llama Leonora, y pues en ese sentido nos gustaría también, Alex, que nos contaras pues la importancia justo de explicarles a los niños y a las niñas pues que existen diferentes familias, ¿no? Que hoy en día hay una gran diversidad y que no es justo lo que contaba Chascas, ¿no? Ya no es pues el modelo tradicional. ¿Cómo la importancia de que los niños sepan estos contextos? En realidad nunca creo que fue el modelo, solamente la norma, ¿no? Creíamos que así tenía que ser, pero pienso que justo estas herramientas como este objetivo nos funcionan a los padres y a las madres para poder compartir con nuestros hijos, hijas, hijes, ¿no? Cómo cualquier familia es válida, ¿no? No invalidas nada. En mi caso, pues Darío tiene 14 años, el proceso para tenerlo también con un vientre sustituto, con un vientre de alquiler fue hace 15, cuando todavía no existían las normativas, cuando casi nadie lo había hecho, lo había hecho Ricky Martin y eso como quiera ayudó a que la gente ubicara cómo era, ¿no? Entonces, pero sí fue un proceso muy diferente a cómo se vive en la actualidad, ahora que yo lo veo con diferentes amigos y amigas. Creo que la herramienta que estos libros pueden otorgar es algo que yo nunca tuve, ¿no? Para compartir con él desde una perspectiva tan amigable, tan lúdica, ¿no? Cómo puede haber familias diferentes, ¿no? Nosotros lo vivimos, lo fuimos encarando, fuimos muy honestos. Bueno, yo decidí tener una honestidad radical con él desde el primer día, en todos sentidos. Y en algún punto sí me preguntó, por ejemplo, que quién era su mamá, cuando tenía como 3 años. Y le dije, pues no tienes mamá, tienes solo papá. Y una amiga me dio una semillita que pusimos en otra señora en su panza y cuando naciste te viniste conmigo y desde entonces pues soy tu papá. Y ya, como que él con eso lo entendió. Y ya muchos años después insistí yo para que siguiera preguntando.
Y porque nos íbamos a ir a unas vacaciones con su madre biológica que está por llegar y con su hermano biológico. Y yo quería que él supiera antes de irnos a ese viaje largo de verano que ella era la que me dio la semillita, ¿no? Entonces cuando lo presioné, así con manipulaciones. No tienes algo que preguntarme. Ajá, ¿te acuerdas de la semillita de Darío? Ah, sí. Y así cuando lo presioné y así fue, cuando me preguntó ya le dije, fue, ¿esa es Elena? Y me dijo, ah, con razón, siempre dicen que nos parecemos tanto. Entonces Isaac es mi hermano, ¿verdad? Sí. Ah, qué padre. Y ya. Qué O sea, él lo maravilla. entendió muy bien. Y en ese sentido también, Chascas, cuéntanos cómo Leonora, ¿no? Cómo enfrentar, si es que esa es la palabra, seguramente no es la palabra correcta, pero cómo cuando te pregunta, oye, tengo mamá, y tú le decías, bueno, tienes un papá y un dada. ¿Cómo fue? ¿Cómo es responder esas preguntas? Nosotros lo que tuvimos muy claro siempre es que íbamos a contestar todas las preguntas. Siempre, siempre. Desde la simpleza más básica en los primeros años a las complejidades más tortuosas que sean cuando sea más grande y podamos meternos en esas honduras. Asumimos que siempre las preguntas siempre se contestaban, no había preguntas que no se quedaran sin contestar. Y siempre ha sido desde la honestidad más absoluta. Ella también, sobre todo cuando entró al colegio, que además ella va a un colegio en Estados Unidos que es un colegio francés, que los colegios franceses para poder admitirte tienes que entrar de 2 años al colegio. Entonces la pobrecita no había terminado ni de sacarse los pañales y ya estaba yendo al colegio. Y entonces rápidamente se dio cuenta en las reuniones, en las llevadas al colegio, en las retiradas del colegio, que había señoras involucradas en otras familias. ¿Y por qué yo no tengo mamá? Y le explicamos, pues, igual que con la misma simpleza, más absoluta, pues porque tú te tocó nacer en una familia con 2 papás. Mira qué suerte que tienes 2 papás que te aman. Aquí lo único importante es que hay 2 personas que te aman y que te protegen y que te van a cuidar toda la vida. Y no hubo más preguntas que eso. Al poco tiempo, como cuando ya tenía 3 años, ya había salido este libro publicado, Leonora me pidió que yo fuera al colegio a leerlo, a su colegio, porque había tenido la situación en que una compañera no entendía lo que era dada. ¿Qué es dada? Bueno, mi dada, decía ella. Pero entonces la compañera como que no entendió. Entonces ella dijo, momento, hay un libro que te va a explicar lo que es dada. Y entonces ella me invitó al colegio a que yo explicara, o sea, que yo fuera a leer el libro para que hacerle la vida fácil a ella en el fondo. ¿Y también fue Dada o no? No, ¿Solo fuiste tú? Dada no pudo ir, fui yo. Lo que pasa es que Dada a estas alturas ya es casi como el director del colegio. Porque Dada es un señor muy encantador que se roba la atención de todo el mundo y ya es el papá del curso, es el presidente de la liga. Dada está todo el día en el colegio. Pero ese día era como mi momento estaban todos sus compañeros y las maestras del colegio habían invitado a otros cursos. También había, no sé, como 100 niños. Y yo dije, me voy a enfrentar a preguntas, obviamente. Empecé a leer el libro y el libro comienza con un pulpo bigotón, que es el pulpo con el que sueña Leonora y que Dada le pregunta si soñó como siempre con el pulpo bigotón. Termino de leer el cuento, yo bastante preparado para lo que venía, y digo, bueno, vamos a hacer preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Se levantaron como 100 manos. Yo dije, Dios mío, no voy a salir de aquí en 4 horas. Y, a ver, primera pregunta. Los pulpos no tienen bigote. Oh, ok. Segunda pregunta. ¿Pero cómo se le mojaban los bigotes al pulpo? Todas las preguntas tenían que ver con los bigotes del pulpo. Y ahí, en el fondo, la felicidad que me dio de darme cuenta, porque eso ya lo sabía, pero uno ahí ratifica, de que cuando tú miras el mundo con ojos frescos y cuando tú miras el mundo con ojos que no tienen prejuicio y cuando tú miras el mundo desde la simpleza más grande, que es la única manera con la cual venimos al mundo, te das cuenta que efectivamente no hay prejuicios, no hay complicaciones, no hay más preguntas que de dónde salió un pulpo que tenía bigote y que cómo no se le mojaban los bigotes al pulpo cuando nadaba. Eso me tranquilizó muchísimo. Y además también me dio mucha emoción sentir que Leonora usó la literatura, en este caso un libro de su papá, para explicarse. Como herramienta, ¿no? Como herramienta. Claro. Y me quedé muy tranquilo y dije, bueno, pase lo que pase con este libro, porque además tendrán que saber, no tienen por qué saberlo, se los contaré yo ahora, que este libro está prohibido en Estados Unidos, está prohibido en Florida, que es donde yo vivo, está censurado,
no se puede hablar de este libro, no puede existir en ninguna parte, yo no lo puedo mencionar, no puede llegar a ninguna biblioteca, no puede llegar a ningún colegio, bla, bla. Por lo tanto, es muy terrible enfrentarse a esa realidad diaria, pero por otro lado, qué maravilla que a pesar de que quieran, como decía Neruda, cortar las flores, todas no podrán detener la primavera. Finalmente podrán censurar el libro, pero había 100 niños ahí a los que no se le hizo complicado enfrentarse a este libro y que la única preocupación y rareza era que un pulpo tenía bigote. Entonces fue un contraste muy doloroso, muy triste, pero también muy esperanzador, porque yo espero que algún día ese libro, o sea, no solamente este libro, sino que la situación cambie, el libro pueda llegar a las manos que tiene que llegar y esos niños se conviertan en jóvenes y se conviertan en adultos que sigan pensando que lo más extraño a los que se enfrentaron con un libro fue que efectivamente había un Pulpo con bigote. molusco ahí raro con bigote. Así es, pues justo como comparte Chascas, ¿no? Este libro es uno de los miles que están pues prohibidos en Estados Unidos, como saben, igual con la llegada ¿no? de ese nuevo gobierno en ese país, la cosa se complica más. En ese sentido, Alex, ¿tú cómo ves el tema en México? ¿Te tocó Darío cuántos años tiene? ¿Tiene ya 15? 14. 14. Cuando él nació, ¿a qué te enfrentaste a nivel como legislación y cómo ves el panorama actual en México? ¿Está igual que en Estados Unidos? No, está muy diferente. Y aquí Estamos presentando el libro. estamos presentando. No Menos mal. No nos van a llevar presos por hacerlo, ¿no? Pero Sí en temas de legislación, hay de mucho lo por que tú te hacer. encontraste. Justo cuando Darío nació no existían las herramientas legales para que pudiera registrarse como hijo mío. Entonces lo registramos como hijo de mi mamá. Entonces él legalmente es mi hermano y tengo una tutoría absoluta y legal sobre él, pero no existía. Ahora ya existen las agencias que te hacen todo tu proceso desde cuando tienes la intención de ser padre o madre y quieres utilizar un vientre de alquiler o un vientre sustituto y te hacen todo el proceso, hasta el proceso legal, aquí mismo en Jalisco. Se enfrentan todavía con muchas dificultades porque no es legal, sin embargo tienen que meter como un amparo y demandar al gobierno, y es un proceso desgastante como antes era el matrimonio igualitario también Claro. aquí, pero yo creo que hay mucha voluntad actual de legislarlo y de trabajar para que esto sea una realidad mucho más fácil para todas las personas que lo queramos hacer, ¿no? En mi tiempo, pues no, nadie lo entendía, ni siquiera se imaginaba, o sea, no había tanta comunicación, ahora ya hay series de televisión, hay mucha más información, hay muchas personas de la comunidad o muchas familias homoparentales, lesboparentales o padres solteros y madres solteras que están teniendo sus hijos con vientres sustitutos o con, digamos, fertilización asistida de diferentes maneras. Entonces eso también abre la visibilidad a esta diversidad de familias, ¿no? Pero sí, en su momento nadie lo entendía, ni mi familia misma, o sea, como que les costó, pero ya ahora ya es muy amigable y Darío sabe todo, él también es un sexólogo experto en todo donde esté, no pudo venir porque está enfermo, pero quería estar Le aquí, mandamos seguro saludos. Sí. estaría aquí interrumpiéndonos todo el tiempo queriendo decir algo, pero digamos, él es consciente de todo este proceso y también de las dificultades que tuvimos y de la situación actual, y es su manera natural también es compartir la manera en la que nació, en cómo vive, él está muy orgulloso de ser parte de una familia diversa, de que su papá sea parte de la comunidad LGBT, él es un activista a su edad de la comunidad, entonces siempre está a la defensa de los derechos de sus compañeros, compañeras, compañeros. Es como el niño de la serie de Sex Education, pero Te lo iba a decir, versión- te lo iba a decir. versión Liceo Francés Guadalajara. Me encanta. Sí, pues igual si nos pueden platicar un poco justo pues de su experiencia como papás, cómo les cambió la vida cuando se enteraron que estaban pues por llegar sus hijos a sus vidas, o sea, cómo ha sido todo esto y justo en medio de estos contextos. Mira, ¿no? yo lo único que voy a decir, y los que me conocen saben que lo repito todo el día, es que con mi marido tenemos 22 años juntos, 10 de casados cuando nos dejaron, y por lo tanto en mi casa no había habido energía femenina nunca. Y de pronto llega esta señorita, Leonora, que es muy intensa, es muy mujer, y nos desbarajustó por completo. Ella es un huracán de emociones, de sentimientos. Y por eso digo que me estoy convirtiendo en un cliché ambulante, porque todo eso que uno escuchaba que decían, es que los hijos te hacen conocer un amor que nunca has conocido, yo me reía fuerte. Decía, pero qué ridículo, es más grande. Y lo estoy viviendo ahora.
lo estoy viviendo ahora. Y en mi caso al menos, Leonora me hizo conocer unos niveles de amor que no sabía yo que se podía llegar a sentir, pero junto con el amor vienen también los miedos, al mismo nivel. Y entonces me hizo conocer un nivel de miedo que tampoco conocía, porque la sola posibilidad de pensar que le pase algo, que le hagan algo, dispara unos temores tan grandes como el amor que siento por ella. Entonces he tenido que aprender a barajar eso, he tenido, como el papá neurótico que soy, he tenido que aprender a trabajar con eso, he tenido que aprender a transformar eso en otras cosas, ya sea escribiéndolo, etcétera, y me ha hecho también, creo yo, ser a mí mismo, tratar de ser un mejor ser humano en este equilibrio permanente que estoy buscando. Digamos que el hecho de ser papá me enfrentó a unos abismos luminosos y oscuros por partes iguales. Qué lindo, qué interesante. ¿En tu caso, Alex? Ay, pues fue hace tanto tiempo, ya no me acuerdo tanto, pero sí creo que en mi caso yo también, y lo he hablado con Darío, o sea, a mí me gusta tener la vida que tengo y me gusta que él también tenga su vida y me gusta tener la vida en común que tenemos. Entonces, yo trato de mantener mi vida, es decir, no me mudé de casa cerca del colegio, no dejé a mis amigos por hacerme amigo de los papás de sus compañeritos de la escuela, no, o sea, yo he tratado de continuar con mi vida y tratado de continuar con la vida de él también. Y entonces, si él me pide permiso para irse de vacaciones con unos amigos o con mis primos o mis tíos o lo que sea, siempre le doy la libertad de hacerlo. Entonces, vivimos como en una especie de libertad. Yo no tengo un marido fantasioso que me equilibre, yo soy el neurótico, solamente, entonces el pobre Darío tiene muchas tías y así, y bueno, y también tiene a Daniel, mi novio, que ahí está, que él equilibra un poco porque él es, quizás no fantasioso, pero es mucho más empático con Darío, se han convertido en los 5 años que tenemos de noviazgo, pues como en mejores amigos, ¿no? En equipo, en aliados. Si quiere un permiso y tú como que no quieres, ya va con Daniel. O Daniel casualmente, aunque hayamos cenado pizza el día anterior, ese día también se le antojó cenar pizza porque a Darío se le antojaba la pizza. Entonces, ese tipo de alianzas han ayudado también para que la relación entre nosotros sea muy bonita. Y Darío, pues es muy transparente conmigo. El otro día me sorprendió porque me dijo, estaba muy insistente preguntando sobre mi despertar sexual, si me gustaban las niñas cuando era joven, si no, como tratando de entender un poquito que yo me ubicara en su edad, ¿no? En los 14 años y cómo yo era. Yo le dije, Darío, es muy difícil para mí responderte eso porque cuando yo tenía 14 años yo no tenía la libertad que tú tienes en este momento, claro, o que tus compañeros o tu contexto, ¿no? Porque tiene un primo de 14 años que ya tiene novio, ¿no? Está saliendo un sobrino mío, su papá machote y así, y lo lleva con su noviecito al cine y todo. Yo le digo, eso era impensable en los años 90. Nosotros no tuvimos esa libertad. Y sí me gustaban las niñas, pero no sé si me gustaban en libertad o porque tenían que gustarme. Ahora en una imposición social, una norma, ¿no? Pero el punto es que estaba muy insistente. También a Daniel le preguntaba de que si a él le gustaban las mujeres, ¿no? Que cómo se sentía. Entonces al final me dice, es que papá, yo creo que yo soy heteroflexible. Y yo le dije, pues bien, lo que tú quieras hacer está muy bien. Le dije, lo bueno que tú tienes toda la libertad y no tienes esa presión. Y me dijo, te equivocas. Y yo me quedé, ¿no? Íbamos Daniel y yo dejándolo en casa de mi hermana. Y me dice, porque toda la gente a nuestro alrededor tiene los ojos puestos en mí. A ver, ¿cuándo yo digo que soy joto? Porque claro, voy a ser joto porque soy hijo de un joto. Claro. Entonces me dijo, no creas que yo tengo esa libertad que tú sientes que tengo. Todos me están viendo. Le dije, tienes razón. Le dije, y no solo eso, también de que te mueras. Porque desde que está chiquito, como esa, no sé, culpa judeocristiana, ¿no? Siempre sentían que se iba a morir en cualquier momento, que lo iban a atropellar o que iba a tener una enfermedad terminal o algo, porque como lo había tenido yo, de la manera en la que lo tuve en contra de las leyes de Dios, entonces yo notaba esos destellos como de culpa, como prejuicios cristianos equivocados. Y ahora veo desde su perspectiva como dice, no, o sea, yo soy quien soy a pesar de la presión que hay de que resulte gay, ¿no? Que no cree que sea. Yo le dije, tú sé lo que tú quieres, además cambia, la vida te va a llevar por donde ni te imaginas. Afortunadamente ahora hay mucha más libertad. Y también tienes una familia que te respalda, que te apoya, ¿no? Pero sí me sorprendió mucho como su forma de pensar, que me dijo, no soy tan libre como crees. Toda la gente está viendo a ver en qué momento yo salgo del closet para decir, claro.
Claro. Claro. Oigan, y hablando justo de esta libertad que nos compartes, en este sentido, Chascas, ¿cómo ves tanto a casas productoras, casas editoriales, ¿no? La importancia de tener estos contenidos, pues, audiovisuales en un libro. ¿Cómo ves todo esto? Que Bueno, está a mí me sucediendo parece igual? que, y esto es una teoría mía, la visibilidad a través de la pantalla, a través de las páginas de un libro, a través de una charla, es fundamental. La visibilidad es lo único que rompe un prejuicio. No conozco otra manera de romper un prejuicio Claro. si no es a través de la visibilidad. Porque el prejuicio es lo que la misma palabra dice, es un juicio que la gente emite antes siquiera de saber de lo que está hablando. Y todos tenemos prejuicios. Todos somos prejuiciosos en distintos ámbitos. Hay prejuicios que son hasta divertidos, divertidos, digamos, entre comillas. Es que las mujeres guían peor que los hombres. Mentira. Si uno ve las estadísticas, el 98% de los accidentes de auto están protagonizados por hombres, no por mujeres. En fin, pero todos tenemos prejuicios con respecto a las cosas. Y yo aprendí desde muy chiquitito que si yo quería andar por la vida satisfecho conmigo mismo o tranquilo conmigo mismo, tenía que ser visible. Y la visibilidad es lo que a mí me ha ayudado a educar, a derrumbar, a destruir prejuicios de cercanos, de amigos o de desconocidos. Yo soy, a pesar de todo, una persona muy púdica con respecto a mi vida, a mis quehaceres de mi casa, intimidad, en mi tu intimidad. Pero he tenido que hacer el esfuerzo de mostrarme, de hablar, la cantidad de veces que he hecho reportajes en televisión, que me han entrevistado, etcétera, precisamente para visibilizar que probablemente en mi casa, bajo mi techo, no suceda nada distinto de lo que sucede en tu casa, de lo que sucede en tu casa, en las casas de ustedes, en la casa de mis papás cuando yo vivía con ellos y había un papá y una mamá, etcétera. Eso creo yo que es fundamental para los que somos creadores. Y por otro lado, para los que están ahí para difundir esas creaciones, ya sea literatura, ya sea televisión, cine, teatro, lo que sea, me parece que es un deber. Ni siquiera es como pues, estamos a la moda. No, me parece que es un deber. Sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones como la que estamos viviendo en el mundo ahora, donde pensábamos que derechos que ya se habían conquistado, derechos que ya se habían ganado, discusiones que pensábamos que ya no íbamos a volver a tener, estamos volviendo de nuevo a foja cero y vamos a tener que empezar a pelear de nuevo por las mismas cosas que estábamos peleando hace 30 años atrás. Lo que es muy descorazonador, pero por lo menos tenemos la experiencia de estos últimos 30 años. Entonces, tan desprevenidos no nos van a pillar. Claro. Pero me parece que es muy importante escribir sobre quién es uno, hablar sobre quién es uno, exponer, demostrar quién es uno, abrir las puertas de quién es uno, porque es la única manera que yo conozco al menos para destrabar ese desconocimiento que hace que la gente le tenga tanto miedo a alguien que tiene una piel distinta, o que come algo distinto, o que reza algo distinto, o que ama algo distinto. Claro, no, qué interesante. Oigan, y también me gustaría que nos compartieran cómo le dicen a sus hijos, cómo los preparan para enfrentar, por ejemplo, las preguntas, ¿no?, de la gente en la escuela, en algún entorno familiar, los vecinos, un poco cómo los preparan a Darío y a Leonora. Pues, no sé, yo he tratado siempre de ser muy honesto y transparente con Darío, entonces creo que siempre la honestidad le da herramientas, ¿no?, para saber que cuenta conmigo para cualquier verdad que necesite. Yo creo que él también lo lleva con esa naturalidad, aunque sí ha habido momentos en los que me doy cuenta que utiliza el término de tener mamá o no tener mamá de acuerdo a su conveniencia, o de decir que no tiene mamá, pero tiene papá y su papá tiene novio. Entonces, como para llamar la atención en ciertos contextos, ¿sabes? Cosas así, siento que las utiliza él como herramientas. Nunca en su escuela, ¿no?, está en el Liceo Francés también, como Leonora, nunca hemos sentido una discriminación. Al contrario, cuando Darío estaba chiquito, más bien estábamos medio de moda, y como que las mamás cool se querían hacer nuestras amigas. Eso nos pasa a nosotros, eso nos pasa a nosotros hoy también. Sí, como que quieren platicar que tienen unos amigos que tienen a su hijo. No sé, pero nunca caí en eso tampoco, pero siento que no hemos recibido discriminación, hemos
hemos sido siempre abiertos, públicos, también damos entrevistas, pláticas, visibilizamos mucho a nuestra familia, nuestra forma de ser, y yo creo que también eso a él le da seguridad. El año pasado me invitaron al colegio también a dar una plática sobre diversidad sexual para toda la secundaria, y estuvo súper bonito, aunque yo le pregunté a la maestra, le dije, déjame primero le pregunto a Darío, a ver si él está de acuerdo en que yo vaya a exponer esto con sus compañeros. Le pregunté a Darío, me dijo que claro que sí, y ese día era como el día más feliz de la vida de Darío. O sea, él estaba súper orgulloso de que su papá estuviera ahí presentando lo que era la diversidad y toda la información, y fue muy bonito también enfrentarme a todos los niños de la secundaria con preguntas también muy bonitas, naturales, orgánicas. Luego, no sé, estuvo muy bello, un momento muy bonito, la verdad. Fíjate que nosotros, por desgracia, vivimos en un estado muy complicado, que es el estado de Florida, que es como estar viviendo en el Far West, o sea, es como estar en 1844. Y hemos tenido que preparar a Leonora para eso, porque a 10 minutos, literalmente a 10 minutos de nuestra casa, todos los domingos hay marchas nazis, con las suásticas y con, o sea, pero así, literalmente. O ya nos ha pasado 2 veces que hemos ido al Starbucks o al supermercado y hay un señor ahí con unas camisetas y con una metralleta de guerra cruzada en la espalda. Entonces sí hemos tenido que tener esa conversación con Leonora, de decirle, de hecho, nosotros hace casi 2 años ya que no vamos los 3 juntos a ninguna parte. O sea, si vamos, por ejemplo, si vamos al supermercado, no caminamos los 3 juntos de la mano. ¿No? No, porque no, porque sí, yo sé. Sí, ya que se mude para acá. Es muy claro, porque además en Florida desde hace 2 años hay una ley, por esa ley está prohibido este libro, que es la famosa ley Don't Say Gay, que es la ley que impide que se hable públicamente de cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual. Por lo tanto, si el señor de la pistola nos ve caminando en el supermercado y decide que somos una aberración y nos dispara, la ley lo va a proteger a él y no a nosotros. De hecho, la ley ahora permite, desde hace 1 año y medio, se bajó la edad a 14 años. A los 14 años tú ya puedes andar con metralleta de guerra. Se quitaron todas las restricciones de armamento y de municiones. O sea, tú puedes comprar ahora 1 millón de balas. No lo puedo creer. Y antes había que hacer un chequeo, te hacían un chequeo, te investigaban, se quitó todo eso. Entonces, claro, hemos tenido que tener esa conversación con Leonora para explicarle, decirle, mira, hay gente que no nos quiere, hay gente que no nos quiere, de esa gente no nos preocupamos, de esa gente no pensamos mucho en ella. Solo no llaman la atención. Exactamente, de esa gente no nos quiere, nosotros tampoco la queremos a ella, por lo tanto no la queremos cerca, no la queremos en nuestra casa, no perdemos mucho tiempo pensando en esa gente, al revés, pensamos en la gente que sí nos quiere, en los amigos que sí nos quieren. Fue muy duro también al día siguiente de las últimas elecciones, cuando ella despertó para ir al colegio y dice, ¿quién ganó? Ay, mi amor, ganó Trump. Fue terrible, porque además tratamos de mantenerlo un poco lejos de nuestras propias... ¿no? Va a cumplir 6 en marzo. Y en angustia por las elecciones, sí. Imagínate. Entonces fue muy difícil, ha sido muy difícil eso, hemos tratado de manejarlo de la mejor manera posible. Vivimos en una burbuja, finalmente, mis papás viven allá, mi suegra vive allá, mi hermana con sus hijos, mi cuñado, entonces tratamos de mantenernos en esta burbuja y los días con papá y dadas nos tratamos de que sean los mejores y dentro de casa. Y los más entretenidos del mundo. Como bien se ve en el libro, justo, ¿no? Luis San Vicente, cómo pudo retratar este día en tu vida, en la vida de Anthony, en la vida de Leonora. Cuéntales la anécdota. No, eso es muy sorprendente porque yo conozco a Luis San Vicente, el ilustrador mexicano, que para mí es uno de los mejores que hay en México. Lo amo. Hermosísimo. Hermosísimo. Ya había trabajado con él en un par de libros antes. Y cuando me dijeron de la editorial que él iba a hacer el libro, bueno, yo estaba dichoso porque Luis hace arte. Entonces yo sabía que el libro iba de alguna manera a adquirir otro nivel. Pero yo no sabía que Luis nos iba a dibujar a nosotros. Yo no sabía. De hecho, en mi mente, cuando yo escribí Un día con papá y dada, acostumbrado a inventar personajes de ficción, yo inventé en mi cabeza un papá, inventé un dada, inventé una perrita Ofelia. Y Luis y yo no nos conocemos en persona. Hemos trabajado juntos 10 años, pero todo ha sido por WhatsApp o por Zoom, pero no nos conocemos en persona. Y cuando me llegan las primeras muestras de la editorial del libro y me veo yo con la nariz y los pelos, y Anthony con las pulseras que usa, porque Anthony usa muchas pulseras, pero
Yo decía, ¿pero qué me...? O sea, buscaba cámaras en mi casa, ¿cómo? No entiendo. Y lo que me dijo Luis es que se metió a mi Instagram y durante semanas estuvo revisando todas las fotos, porque además la alfombra del cuarto de Leonora es idéntica a esa. O sea, llegó a unos niveles como de obsesión, de estoqueo a mi familia, pero impresionantes. Y finalmente, a mí, al principio tengo que reconocer que me dio pudor, porque como les decía antes, yo soy muy como puertas adentro, me dio como vergüenza que la gente no vaya a pensar que yo estoy aprovechándome de esto como para hacerme publicidad. O sea, me pasé todas las películas del mundo, pero después dije, espérate un momentito, porque si yo quiero, si uno de los orígenes de este libro era una carta de amor, en el fondo a mi hija, de sacar como una imagen de un momento de sus 4 años, de un día de sus 4 años, pues qué mejor que seamos nosotros los que estemos ahí en caricatura. Así que fue muy, muy, muy bonito y se lo agradecí muchísimo. Y él me regaló una de las láminas del libro y está puesta en el cuarto de Leonora como gran tesoro. Así es. ¿Qué tal, Alex? Oye, no, me encanta, me encanta. Yo ya lo leí, me encanta, me gusta muchísimo y me gusta eso que muestras. Pero también te quiero preguntar, ¿qué crees que venga ahora con esta llegada de Trump? ¿Cómo crees que perjudica a estas familias diversas en Estados Unidos, ¿no? Yo no. Y en el mundo? Porque en realidad la política está muy inestable a nivel mundial, ¿no? La ultraderecha se está apoderando cada vez de más espacios, no sé. Lo único que te puedo decir es que cada día se me achica el mundo para viajar. Y eso es una realidad. Me dieron un premio muy importante en marzo de este año en Italia por el trabajo audiovisual y no pude ir con mi familia. Este es el premio más importante que me han dado, no me pudieron acompañar ellos porque en Italia están revirtiendo derechos, están sacando de los certificados de nacimiento a uno de los dos padres o una de las dos madres, y en el mismo consulado de Italia me dijeron, por favor, no vaya, porque puede tener problemas para salir. No sé, mira, yo lo único que sé es que yo al día siguiente de las elecciones llamé a mi abogado y le dije, vamos a hacer cuenta que van a quitar el matrimonio igualitario, necesito proteger a mi familia. Entonces ya ahora tengo testamentos, tengo poderes, tengo así un alto de papeles que reproducen a través de testamentos y de poderes la figura legal. De un matrimonio. De un matrimonio. Por si se desvanece. Yo lo sé, yo lo sé, Exacto. yo lo sé. Es bien difícil vivir así, porque además uno dice, ¿por qué tengo que estar pensando en todas estas estupideces? ¿Por qué no puedo estar pensando en qué otro libro voy a escribir? ¿Entiendes? Pero sí, se vienen tiempos súper complicados, tiempos muy complicados, pero yo no sé, ¿será que tengo que toda esta cosa en el fondo te va generando un cuero duro y te va generando unas ganas también de no dejarte, que más ganas me dan de escribir, de más días de papá y dada, más aventuras de papá y Que esto dada. no te detenga, ¿no? Que No, al esto sea revés, al contrario. al revés. Mientras más, Un impulso, ¿no? mientras más paredes siento que se cierran, más fuerte es la respuesta de mi parte. Comentarles a alguien muy importante de México, de ustedes, yo creo que todos los que estamos aquí los conocemos. Una leyenda de la telenovela mexicana, don Ernesto Alonso. Sí. Don Ernesto Alonso tuvo una pareja que fue un señor Ángel, que hasta su casa tenía llena de ángeles en San Ángel, y esa pareja adoptaron a 2 niños que dejaron abandonados. Ay, perdón. Don Ernesto Alonso, ¿está prendido? Te escuchamos, en todo caso. Sí, no te preocupes. Ok, es mi vocecita. Don Ernesto Alonso decidió adoptar a un niño y a una niña. Les pusieron Juan Diego y Lupita y los adoptaron abandonados en la Villa de Guadalupe. Esos niños fueron criados por ellos como papá y dada. Les dieron formación, educación, buenos colegios, formación. El hombre, Juan Diego, bueno, fue músico, ella tuvo hijos, yo les di clases a las niñas de Lupita, los formó como gente de bien y salieron adelante y todo. ¿Ustedes se imaginan en esa época lo que los criticaron, juzgaron, vociferaron contra ellos? Y la salvaron y la liberaron y tenían al mundo encima, porque en aquel entonces una pareja de gays, pues pedradas en el carro y de todo vivieron. Entonces yo creo que todo pasa y esto va a pasar.
Va a pasar. Seguro que sí. Y mientras haya justo más espacios, ¿no? Libros, materiales audiovisuales, que la gente pueda acercarse y saber que pues es muy común. Es decir, ustedes, como me lo compartían en su momento cada uno de ustedes, ¿no? El sueño, tienen el sueño de ser papás, ¿por qué no pueden cumplirlo? Porque quién sabe quién dice qué. Es decir, es su sueño, ¿no? En realidad el sueño que cada quien tenga, ¿no? Ser papá, ser mamá, incluso no tener hijos también es un sueño, es una Evidente. decisión y es igual de válida y de importante como la de sí tenerlos, ¿no? Entonces, yo sí creo que afortunadamente, a pesar de todos estos temas políticos, cada vez hay un poco más de respeto a la libertad en muchos lugares, o quizás hablo desde el privilegio, ¿no? De ser un hombre cis, homosexual, homoflexible. Pero sí creo que las cosas han cambiado y que afortunadamente ya hay mucho más libertad para ejercerla, ¿no? Entonces, no sé, tú por ejemplo, ¿cómo te imaginas que va a ser Leonora de mayor? ¿Cómo crees que ella... ¿Tú crees que este pelo blanco es pintado? No. Va a ser una niña muy libre. Y va a ser una niña con mucha opinión. Ya la tiene. Es una niña que a la primera provocación saca el dedo índice así y exige cosas que me encanta, para eso la estamos criando. Buscamos incluso el nombre, Leonora, que es un nombre como que no tiene diminutivo, ¿entiendes? Lo buscamos a propósito, amamos a Leonora Carrington, la pintora, de ahí un poco viene el nombre. Leonora va a ser una, ya se nota que es una niña es como una locomotora, ¿entiendes? Para lo bueno y para lo malo. A donde llega, a donde llega se estrella y se hace ver. Ahora está en su etapa de teatro musical, canta todo el día. Me estoy perdiendo. Ayer tuvo presentación de teatro musical, así que me la perdí, pero me la mostraron por cámara. Así que, sobre todo, va a ser una niña muy libre. Y eso es lo... Y fíjate que, curiosamente, relacionando los libros con los hijos, yo escuchaba a mis colegas escritores que hablaban que esos libros eran como sus hijos, y yo me reía, como el cínico que soy, y decía, ay, por Dios, ¿qué van a hacer los hijos? Y sí, los libros terminan siendo como hijos. Ahora que tengo hijos me doy cuenta. Y curiosamente, con este libro particular, con Un día con papá y Dada, es un libro que siento que va a necesitar mi ayuda de papá. O sea, yo siempre he escuchado, por ejemplo, a los papás que tienen más de un hijo, a mi mamá yo la escuchaba que decía eso, a este no me preocupa nada, este no me preocupa Ya nada. salió, este ya salió. Este ya salió, Exacto. este ya está listo. A este le tengo... Y así es este libro. A este le tengo como más preocupación, a este niñito le va a costar más por alguna razón. Este es mi hijo así. Yo tengo más de 30 libros publicados, no sé, ya perdí la cuenta cuántos libros son, y nunca había sentido la necesidad de acompañar a mis libros después de que salían. Yo los entregaba, hacía la presentación y decía, mijito, al mundo, vayas, vuele solito. Y no había tenido nunca problemas con respecto a eso. Pero este... Es ese niño al que Es hay que estar ese atrás. niño, es ese niño que, por hay que ejemplo, ir acompañando. cuando se hizo la edición española, se hizo una edición española de otra editorial, decidieron sacar a los dos papás de la portada, poner solamente a la niña, porque... ¿Qué? Sí. Rompe Porque, el y en silencio, las páginas de adentro nunca está papá y Dada juntos. Está papá con Leonora o está Dada Entonces, con ¿qué Leonora. sentido tiene que lo saquen? Exacto. Bueno, pero está. Pues sí. Está. Pero también me he sabido, acá en México, en Chile, en otros estados de Estados Unidos, que cuando llegó el momento de ponerlo en la mesa de novedades, pues no lo pusieron en la mesa de novedades. No lo pusieron en la vitrina. Lo metieron para Mucho que atrás y hacer. lo pusieron de ladito así para que no se viera El esto. frente. Entonces, claro, es un libro que me doy cuenta que necesita cómplices. Es un libro que llegue a escuelas, claro, que llegue para a pláticas. que yo quiero, y esto es una obsesión mía personal, no de la editorial, mía. Yo quiero que este libro llegue a manos de las personas que piensan que esto no debiera existir. A esa gente yo me gustaría que llegara este libro. Así es. Pero solito no va a llegar. Pero aquí estamos todos. ¿Entiendes? Solito no va a llegar. Entonces ahí me va a tocar a mí hacer de papá protector. Claro. Y salir nosotros a de ver, me tíos. cuidan al niño, por favor, ¿ah? Y me lo tratan bien y me lo alimentan bonito, porque me va a tocar.
Y me está tocando, Es que sí es evidentemente. increíble, ¿no? Cuando lo compartías, un libro ilustrado precioso, prohibido, cuando hay tantas familias como pues, que debería ser justo como dices, la normalidad. O sea, ¿cuántos niños hay que tienen, que viven felices en familias homoparentales? O en ¿no? familias diversas. Ajá, así es. Pues seguramente para pensamientos conservadores puede... No, ¿qué te puedo decir yo? Que es mi familia. Claro, en mi casa está llena de fotos así. Así es. Oigan, pues tenemos unos minutos por si alguien quiere preguntarle algo a Chascas, Alejandro, si gustan de aquel lado. Sí, sí. sí. Ahí va, A un ver, segundito. segundo, por favor. Bueno, a lo mejor es una pregunta más personal, pero porque habiendo tantos lugares más, un poquito con más libertad en Estados Unidos, ¿por qué no es mejor encaminarse hacia esos lugares? Esa pregunta me la hacen todo el día y me la hago yo mismo todo el día. Pero sabes la verdad, en Miami, que es donde yo vivo hace 15 años, están mis papás en la casa de al lado, literalmente. Está mi suegra literalmente a 3 minutos. Está mi hermana 2 cuadras más allá. Entonces Leonora tiene sus abuelos, tiene sus tíos, tiene sus primos. Su círculo. Su red. ¿Me entiendes? La familia. Pasamos las navidades todos juntos, pasamos el cumpleaños de ella. Yo efectivamente me podría vivir a California, me podría vivir a Nueva York, me podría ir a vivir a España, me podría venir a vivir a México. Pero sería de alguna manera también desraizarla de eso que es tan importante. Yo me acuerdo de mi infancia con mis tías, este desmadre de griteríos de Latino, primos. de familia latina. Con la tía que gritaba por allá, con la abuela por acá, con la cosa. Y para mí eso fue fundamental en mi vida. Entonces, todos los días, el otro día hablaba, te lo decía a ti, yo soy una persona muy cuadrada y tengo las metas muy claras en la vida. Pero desde hace un tiempo soy un mar de contradicciones y no me reconozco, porque hay días que me levanto y digo, nos vamos. Bueno, de hecho tengo cita en el consulado español en 2 semanas más, para empezar a averiguar, ¿me entiendes? Digo, nos vamos. Y después digo, ¿pero por qué me están echando entonces? Entonces, no voy a dejar que me echen, porque en el fondo es como exiliarme. No voy a dejar que me echen, al revés. ¿Por qué le van a quitar a mi hija, a sus abuelos, sus tíos, La sus cosas? posibilidad de vivir con Claro, su familia entera. Pero después digo, ya, pero es que el señor entra al Starbucks con metralleta. Y entonces Sí, no. quiero ir al supermercado sin preocuparme de la metralleta. Me voy, sí, me voy. No, pero es que entonces no, soy un desastre. Soy un péndulo espantoso que no tengo explicación, más que en este momento me pesa mucho el tema de la familia para mi hija. Así es. Pero pienso que esa situación la vivimos todos, todas, ¿no? En México, en América Latina, muchas veces te preguntas por qué seguir viviendo en un país con la inseguridad, por ejemplo, que vivimos Claro. en México, o con ciertas condiciones que ves que en otros lugares no suceden, ¿no? Sin embargo, pues empiezas a ver también las cosas buenas que tienes de vivir aquí, ¿no? Tu red, lo que has construido, tu familia has construido y todo, y es lo que te arraiga al final. Por ¿no? supuesto. Así es. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Aquí hay una, si gustan. Gracias. Bueno, es un comentario. Creo que no solamente los libros con temática LGBT han sido censurados. Tal es el caso de Dolores Reyes, Come Tierra, hubo un movimiento de escritores leyendo Sí. en conjunto. Creo que esto ya supera otras cosas. Yo la verdad, híjole, aquí hay un peligro en México y es el PAN. Es el partido más en contra de nosotros que tenemos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. A cada rato nos están agrediendo a la comunidad LGBT. Entonces, creo yo que, híjole. Tendremos que seguir peleando. Exacto. No Si queda tú- de otra. Si tú estás sufriendo allá, nosotros acá. Seguro, seguro. Y aquí y en muchas otras partes. Sí. Todavía más en muchos otros En lugares. muchas otras Así partes. es. No te olvides que hay países donde es ilegal ser gay. En el continente africano, más de la mitad del continente, los países del continente, es ilegal, ¿no? Claro. Es cárcel o Es pena de cárcel, muerte. Sí, te pena de muerte. matan, Hay 12 exacto. países que es pena de muerte. Gracias, Alex. A ver, ahí hay una Por ahí mano. tenemos una última pregunta. Hola, hola. Yo Hola. feliz de verte. Venimos a la fila el año pasado, te vimos y bueno,
Muchas le mandé gracias. ahorita una foto a mi amiga que no pudo venir este año y le dije, el Chascas te está esperando. Muchas Te gracias. amo, te amo. Yo tengo una pregunta acerca del libro. Cuando te nace la idea de hacer este libro, ¿cuánto tiempo, digamos, tuviste una buena recepción por parte de, no entiendo los procesos Editoriales. ¿Tuviste una buena recepción por parte de la editorial o te pusieron un poquito de no, espérate ahorita, o fue algo muy fluido? A ver, yo con la editorial tengo, ¿cuántos años tengo? Como más de 15, yo creo. O sea, desde el 2000, mi primer libro con Penguin fue el 2006. No sé, yo no sé sumar ni restar. 18 años. Tengo un lado del cerebro chiquitito. Y el primer libro que yo publiqué con la editorial, con Penguin, el 2006, se llama El filo de tu piel, que es la historia de dos hombres. Que yo vivía en ese momento en Puerto Rico y vine a México a hacer la promoción de ese libro y fue maravilloso, entre comillas, porque hice la promoción de ese libro durante semanas y nunca pude decir la palabra gay, porque no se podía decir mucho en ese momento. Entonces los periodistas me hablaban, este libro que trata sobre un amor tan especial, Complejo, diferente. esta Tan relación intenso. tan... Y yo contestaba con las mismas cantinfladas, así, porque sabía que no podía tocar el tema. Imagínate, de eso a hoy cómo ha cambiado la sociedad mexicana, bueno, el mundo, cómo ha cambiado. El mundo. Entonces, te digo eso para decirte que al revés, desde Penguin y desde el mundo editorial y del mundo audiovisual donde yo me muevo, nunca he sufrido ningún tipo de censura, para nada. De hecho, cuando yo les conté de este libro, fue, ok, sí, y vamos a hacerlo, y vamos que la ilustración, y que la cosa, y que aparezcan los dos papás en la portada, por supuesto, y que no haya al revés. Ha sido siempre una maravilla trabajar en ese sentido, porque he podido tocar los temas que he querido tocar, he podido explorar los temas que he querido explorar. Tengo otro libro que se llama Gente como yo, que es un libro también sobre dos hombres que quieren ser papás y que buscan cómo serlo, un dramón ahí intenso. También no hubo ningún problema nunca, al revés, siempre he sentido mucho apoyo. Por eso de pronto me pego estos portazos con la realidad, porque salgo con mis libros al mundo muy contento y muy orgulloso de mi portada, del comentario de mi editor, de mi editora, etcétera, y me enfrento con que en la cadena de tiendas no lo pusieron y lo escondieron. Y yo digo, pero es que no entiendo, si a todo el mundo le encantó. Claro, Sí. de alguna manera en la burbuja todo funciona y cuando esa burbuja se rompe y tú sales al mundo, pues te empiezas a dar cuenta que no toda la gente piensa como tú o como la gente que te rodea. Así es. No, de verdad que enriquecedora charla. Yo les quiero agradecer muchísimo, Chascas, Alejandro, que nos compartan pues su experiencia como papás, todo lo que han tenido que vivir, todo lo que han tenido que pasar y pues de verdad ha sido un honor compartir esta mesa con ustedes, recordarles que habrá una firma de libros en el stand de Penguin para que por favor nos acompañen, empezará lo que hagamos Ahorita de aquí para allá, ¿no? Exacto, Corro. de aquí para allá y pues nada, agradecerles mucho, que no se pierdan la oportunidad de leer un día con papá y Dada y pues Y que darnos lo cuenta. compartan, que lo Exacto. compartan con su familia, con Por sus favor, amigos, con- necesito cómplices para que Así- llegue. Muchas gracias. Gracias. Gracias.